Hola, la historia es completamente ficticia y ha sido creada únicamente con fines de entretenimiento. Cualquier semejanza con personas reales es pura coincidencia. Disfruten el vídeo. La historia trata sobre un conflicto familiar durante la cena de Navidad. Los hijodrastros rechazan la autoridad del padrastro al afirmar que solo obedecen a sus padres biológicos. La esposa permanece en silencio, lo que intensifica la tensión. El protagonista decide tomar una medida drástica tras sentirse humillado y desplazado. Gracias. Mis hijastros dijeron, solo obedecemos a nuestros padres biológicos. Entonces cancelé todo. Fue en la cena de Navidad frente a toda mi familia cuando Sebastián, de 19 años, se puso de pie y pronunció esas palabras con una sonrisa burlona, mientras su hermana Camila, de 17, aplaudía. Mi esposa Patricia permaneció en silencio mirando su plato. El tintineo de los cubiertos se detuvo. Mi madre dejó caer el tenedor contra el plato de porcelana. Mis hermanas se miraron entre ellas con la boca abierta. Mi padre carraspeó incómodo. Sebastián seguía de pie, con esa sonrisa de superioridad que había perfeccionado durante los últimos meses, mientras Camila se recostaba en su silla con los brazos cruzados, desafiante. Patricia finalmente levantó la vista hacia mí, pero no dijo nada, absolutamente nada. En ese momento supe que esta humillación pública había sido planeada, coordinada entre los tres. Me levanté despacio de mi silla. Todos esperaban que gritara, que montara una escena, que me derrumbara frente a mi familia. En cambio, tomé mi copa de vino con mano firme y sonreí. Tienen razón, dije con una calma que sorprendió hasta a mí misma. Solo deben obedecer a sus padres biológicos. Caminé hasta el aparador donde había dejado mi bolso y saqué un sobre Manila. Por eso mismo, a partir de este momento, todo lo que he pagado durante estos 7 años como su madrastra queda cancelado. Dejé el sobre en el centro de la mesa. Lo que ninguno de ellos sabía era que dentro de ese sobre había documentos que iban a cambiar sus vidas para siempre. Yo había conocido a Patricia hace 8 años en una cafetería del centro. Ella era mesera, madre soltera de 2 niños que entonces tenían 11 y 9 años. Me contó entre lágrimas que el padre de sus hijos los había abandonado cuando Camila era apenas un bebé, dejándola sin un peso y con 2 bocas que alimentar. Yo acababa de heredar la pastelería de mi tía Marta, un negocio modesto pero estable que me daba para vivir bien. Patricia me pareció una mujer luchadora, valiente, alguien que merecía una oportunidad. Me enamoré no solo de ella, sino de la idea de formar una familia. Durante el primer año todo fue perfecto. Sebastián y Camila me llamaban Mamá Valeria, con cariño genuino. Les ayudaba con la tarea, iba a sus partidos de fútbol y recitales escolares. Celebraba cada pequeño logro como si fuera mío. Patricia trabajaba medio tiempo en la cafetería mientras yo me encargaba de la pastelería y de que nada les faltara a los niños. Cuando nos casamos en una ceremonia íntima hace 7 años, sentí que finalmente tenía la familia que siempre había soñado. Adopté legalmente a Sebastián y Camila 6 meses después de la boda. Quería que supieran que eran míos, que nunca los abandonaría como lo había hecho su padre biológico. Los siguientes 5 años fueron razonablemente felices. Amplié la pastelería, contraté a 3 empleados más y comenzamos a recibir pedidos de toda la ciudad. Con las ganancias compré una casa más grande en un barrio mejor. Inscribí a Sebastián en clases de guitarra porque soñaba con ser músico, y a Camila en una academia de baile que costaba una fortuna mensual. Patricia dejó de trabajar por completo. Quiero dedicarme a la casa y a los niños, me dijo. Yo estaba feliz de poder darle esa estabilidad. Pagaba todo: la hipoteca, los servicios, la comida, la ropa, las actividades extracurriculares, los teléfonos celulares de última generación que los niños pedían cada año, las salidas, las vacaciones de verano en la playa. Pero hace aproximadamente 1 año y medio, algo cambió. Sebastián cumplió 18 años y de repente comenzó a tratarme con frialdad. No eres mi madre real, me dijo un día cuando le pedí que recogiera su cuarto. Me quedé helada. Camila, que siempre había sido más apegada a mí, empezó a imitarlo. Las cenas se volvieron tensas. Patricia me decía que era solo una etapa adolescente, que pronto se les pasaría, pero yo notaba algo más profundo. La forma en que los tres cuchicheaban cuando yo llegaba a casa, las miradas que intercambiaban, las risitas cuando yo hablaba. Un día de marzo encontré un mensaje en el teléfono de Patricia. Ella había dejado su celular en la cocina mientras se duchaba. No era mi costumbre revisar su teléfono, pero apareció una notificación que decía: ya casi mamá, solo aguanta un poco más. Era de Sebastián. Mi corazón comenzó a latir fuerte. Abrí el chat. Había meses de conversaciones. Cuando cumpla 21 podré reclamar la herencia del abuelo, decía Sebastián en un mensaje de enero. ¿Y si Valeria se entera?, preguntaba Camila. No se van a enterar de nada. Ustedes solo sigan el plan, respondía Patricia. Me temblaban las manos mientras seguía leyendo. Descubrí que el padre de Sebastián y Camila no los había abandonado. Había muerto en un accidente cuando Camila tenía 2 años, dejando una suma considerable de dinero
dinero en un fideicomiso para sus hijos. El dinero quedaba bloqueado hasta que Sebastián cumpliera 21 años. Patricia había mentido sobre todo. Me había usado durante 7 años para mantener a sus hijos mientras ella guardaba cada centavo de ese dinero secreto. Los mensajes revelaban su plan completo: hacer que yo pagara todo hasta que Sebastián pudiera acceder al dinero, y entonces dejarme sin nada. Valeria es tan ingenua que ni siquiera sospecha, escribió Patricia en un mensaje. Sigan tratándola mal para que se canse y nos deje la casa cuando nos divorciemos. La traición familiar me golpeó como un puñetazo en el estómago. No podía respirar. Estas personas a las que yo había amado, a las que había dado todo, me veían como una tonta útil, una madrastra estúpida a la que podían manipular y desechar. Esa noche no dije nada. Me guardé todo el dolor, toda la rabia. Durante los siguientes 9 meses, investigué. Contraté a un investigador privado. Recopilé pruebas. Documenté cada gasto que había hecho en esos 7 años. Las mensualidades del colegio privado de Sebastián, los tratamientos de ortodoncia de Camila, las clases de guitarra, las clases de baile, la ropa de marca, los viajes, todo. Hablé con un abogado especializado en derecho familiar y esperé. Sebastián cumpliría 21 el 12 de enero. Ellos planeaban dejarme justo después de Navidad. Según los mensajes más recientes, querían una última Navidad en mi casa antes de destruirme. Por eso organicé esta cena especial. Invité a toda mi familia. Preparé el pavo más grande, la mesa más elegante. Patricia pensó que era mi forma de intentar recuperar el cariño de nuestros hijos. Los muy idiotas pensaron que me tenían comiendo de su mano. Ahora todos miraban el sobre Manila en el centro de la mesa. Sebastián había perdido la sonrisa. Patricia estaba pálida. ¿Qué es eso?, preguntó mi madre. Justicia, respondí. Abrí el sobre y comencé a sacar documentos, uno por uno. Esta es la suma total de todos los gastos que he cubierto para Sebastián y Camila durante 7 años. $283,240. Mi padre silbó por lo bajo. Aquí están los recibos de colegiaturas, clases particulares, ropa, tecnología, viajes, tratamientos médicos, todo. Puse otro documento sobre la mesa. Esta es la demanda legal que presenté esta mañana solicitando el reembolso completo de todos estos gastos, más intereses. Patricia se puso de pie bruscamente. No puedes hacer eso. Eres su madre. No, dije firmemente. Como bien acaba de decir Sebastián, ustedes solo obedecen a sus padres biológicos. Y yo, legalmente, revoqué la adopción hace 3 meses. Ya no soy su madre. Soy solo una persona que les prestó dinero durante 7 años. Sebastián tenía los ojos como platos. Eso no es posible. Es perfectamente posible cuando demuestras con pruebas que la adopción se obtuvo mediante fraude y engaño. Tu madre me mintió sobre la muerte de tu padre. Me ocultó la existencia del fideicomiso. Los entrenó para fingir afecto hacia mí mientras planeaban abandonarme y quedarse con mis bienes. Saqué mi teléfono y puse sobre la mesa las capturas de pantalla de los mensajes entre Patricia y los niños. Mi hermana mayor, Lucía, tomó el teléfono y comenzó a leer en voz alta. Con cada palabra, las caras de mi familia se endurecían. Esto es asqueroso, dijo Lucía mirando a Patricia con desprecio. ¿Así le pagas a alguien que te dio todo? Patricia intentó hablar, pero mi madre la interrumpió. Silencio. No quiero escuchar ni una palabra de tu boca. Mi madre, que siempre había sido una mujer suave y conciliadora, tenía una expresión que nunca le había visto. Valeria es mi hija. La vi llorar cuando esos niños la llamaban mamá por primera vez. La vi trabajar 18 horas al día para que no les faltara nada. ¿Y así le responden? Camila comenzó a llorar. Pero nosotros, yo pensé, ¿pensaste qué? La interrumpí. ¿Pensaste que era tan tonta que nunca descubriría la verdad? ¿Pensaste que podías humillarme en la cena de Navidad frente a mi familia y yo me iba a quedar callada? Camila sollozaba ahora sin control, pero por primera vez en 7 años no sentí ningún impulso de consolarla. Estos hijastros ingratos habían calculado cada movimiento, cada palabra hiriente, cada desprecio. Todo había sido parte de su venganza planeada contra una mujer cuyo único error fue amarlos. Además de la demanda legal, continué. Esta misma tarde cambié las cerraduras de la casa. Sus pertenencias están empacadas en el garaje. Tienen hasta mañana al mediodía para recogerlas. Patricia finalmente encontró su voz. Esa es mi casa. No, es mi casa. Está a mi nombre. Yo pagué el enganche y cada mensualidad durante 5 años. Tú no has puesto un solo centavo en esa propiedad. Saqué otro documento. Aquí está el acta de divorcio que también presenté esta mañana. Divorcio por causales de fraude y adulterio emocional. No recibirás nada en la repartición de bienes porque todo está a mi nombre y puedo probar que fue adquirido con el producto de mi trabajo. Sebastián se puso de pie tambaleándose. Nosotros tenemos dinero. El fideicomiso. Ah, sí, el famoso fideicomiso. Sonreí sin alegría. Hablé con el banco administrador hace 2 meses. Les expliqué la situación. Resultó que tu padre biológico puso una cláusula muy interesante en ese fideicomiso. El dinero solo se liberaría si ustedes eran ciudadanos morales y responsables. Hice comillas con los dedos. Les mostré todas las pruebas de su plan de fraude contra mí. El banco congeló el fideicomiso pending una investigación por mal uso planeado de fondos. La cara de Sebastián pasó del rojo al blanco. No pueden hacer eso. Ya lo hicieron. El comedor estaba en silencio absoluto excepto por el llanto de Camila. Patricia me miraba con un odio puro que finalmente mostraba su verdadero rostro. Todos esos años de sonrisa
sonrisas falsas, de te amo, de eres la mejor mamá. Todo había sido mentira. Esta era la mujer real, calculadora, fría, capaz de entrenar a sus propios hijos para destruir a alguien que solo les había dado amor. Arruinaste nuestras vidas, susurró Patricia. No, respondí. Ustedes arruinaron las suyas propias el día que decidieron que yo era un cajero automático con sentimientos que podían desactivar cuando quisieran. Mi padre se levantó y puso su mano en mi hombro. Hiciste lo correcto, hija. Mis hermanas asintieron. Mi madre comenzó a recoger los platos como si Patricia y sus hijos fueran invisibles. Esta cena se acabó, dijo mi madre con frialdad. Quiero que salgan de esta casa ahora mismo. Patricia tomó a Camila del brazo. Sebastián la siguió como un zombie. En la puerta Patricia se volteó. ¿Vas a arrepentirte de esto? No, dije con total certeza. Lo único de lo que me arrepiento es de haber tardado tanto en ver quiénes eran realmente. La puerta se cerró detrás de ellos. Mi familia me rodeó en un abrazo grupal. Lloré por primera vez en meses, pero no eran lágrimas de tristeza. Era alivio, era liberación, era el final de 7 años de ser vista como una madrastra estúpida que podían manipular. ¿Y ahora qué?, preguntó Lucía. Ahora, dije limpiándome las lágrimas, recupero mi vida. Los siguientes días fueron un torbellino de reuniones legales y descubrimientos que me dejaban sin aliento. Mi abogada, la licenciada Raquel Fuentes, era una mujer de 50 y tantos años con una reputación impecable en casos de derecho familiar. La había elegido específicamente porque no se andaba con rodeos y porque había ganado casos aparentemente imposibles. Valeria, necesito que me cuentes absolutamente todo, me dijo en nuestra primera reunión formal después de la cena de Navidad. Estábamos en su oficina, un espacio sobrio con estantes llenos de libros legales. No me ocultes nada, por vergonzoso o doloroso que sea. Ellos van a contratar a alguien y van a buscar cualquier rendija para atacarte. Le conté todo desde el principio. Cómo había conocido a Patricia, cómo me había enamorado de la idea de salvar a una familia rota, cómo había firmado papeles de adopción creyendo que estaba haciendo lo correcto. Le mostré todos los mensajes que había recuperado del teléfono de Patricia, todos los registros bancarios, todos los recibos que había guardado meticulosamente durante años. Raquel escuchaba sin interrumpir, tomando notas ocasionales. Este caso es más sólido de lo que pensaba, dijo finalmente. Patricia cometió fraude al ocultarte información material antes del matrimonio. El fideicomiso cambia completamente la narrativa. Ella no era una madre soltera desesperada. Era una mujer con acceso a recursos significativos que eligió mentirte para extraer más dinero de ti. Raquel se quitó los lentes y me miró directamente. Pero necesito advertirte algo. Esto se va a poner feo. Patricia va a jugar la carta de la víctima. Va a decir que tú las manipulaste, que las controlabas con dinero, que eres una madrastra cruel que abandonó a 2 niños inocentes. Que diga lo que quiera. Respondí con una firmeza que me sorprendió. Tengo pruebas de todo. Raquel sonrió. Por eso me gustas como clienta. Pero hay algo más que debes saber. Investigué un poco más después de nuestra última conversación. El fideicomiso del padre de Sebastián y Camila no es lo único que Patricia te ocultó. Mi corazón dio un vuelco. ¿Qué más hay? Raquel abrió una carpeta y sacó varios documentos. Patricia recibió un pago del seguro de vida de su esposo cuando él murió. $150,000. Hace 12 años. Ese dinero nunca se reportó en ninguna de las declaraciones financieras que firmó antes de casarse contigo. Según mis investigaciones, ese dinero está en una cuenta de inversiones a nombre de ella. Ha estado acumulando intereses todo este tiempo. Sentí como si me hubieran golpeado el estómago. ¿Me estás diciendo que durante todos estos años, mientras yo pagaba absolutamente todo, ella tenía $150,000 guardados? Raquel asintió. Más intereses. Probablemente ya superan los 200,000. Y hay más. Patricia tiene una propiedad a su nombre en la costa. Una casita que heredó de su madre hace 5 años. Nunca te lo mencionó, ¿verdad? Nunca, susurré. La traición familiar se profundizaba con cada palabra. ¿Qué más estaba ocultando? Raquel cerró la carpeta. Eso es lo que vamos a descubrir en el proceso legal. Pero con esto que ya tenemos, puedo asegurarte que no solo vas a recuperar tu dinero. Patricia va a tener que dividir todos esos bienes ocultos contigo en el divorcio. Y si pruebo que los ocultó intencionalmente para defraudarte, el juez puede darte un porcentaje mayor. Salí de la oficina de Raquel sintiéndome mareada. 7 años. 7 años de mentiras cuidadosamente construidas. Caminé sin rumbo por el centro hasta que terminé frente a mi pastelería. Dulce Marta, decía el letrero con las letras rosadas que había elegido en honor a mi tía. Entré por la puerta trasera. Mis empleadas, Rocío, Estela y Norma, estaban terminando el turno de la tarde. Jefa, no sabíamos que vendrías hoy, dijo Rocío limpiándose las manos en el delantal. Solo necesitaba estar aquí, respondí. La pastelería siempre había sido mi refugio. El olor del pan recién horneado, el azúcar glass flotando en el aire, el ruido de las batidoras. Todo me recordaba a mi tía Marta, que me había enseñado el oficio desde que yo tenía 14 años. Ella había sido más madre para mí que mi propia madre biológica, quien murió cuando yo tenía 8 años. ¿Estás bien?, preguntó Estela con preocupación genuina. Ella trabajaba conmigo desde hace 4 años y nos habíamos vuelto cercanas. Estoy pasando por un divorcio, dije finalmente. No había querido hablar de mi vida personal en el trabajo, pero estas mujeres merecían saber. Patricia y yo nos estamos separando. Las 3 intercambiaron miradas que no pude descifrar. Jefa, dijo Norma lentamente, hay algo
algo que deberías saber. Se mordió el labio. No queríamos meternos, pero Patricia ha venido varias veces a la pastelería en los últimos meses, siempre cuando tú no estabas. Mi sangre se heló. ¿Qué quería? Rocío tomó aire. Preguntaba cuánto ganábamos, cuántos pedidos recibíamos al mes, si teníamos contrato contigo. Una vez hasta preguntó si estaríamos dispuestas a trabajar para otro dueño si tú vendieras el negocio. ¿Y ustedes qué le dijeron? Pregunté, mi voz apenas un susurro. Que no era asunto suyo, respondió Estela firmemente, y que nunca te traicionaríamos. Tú nos diste trabajo cuando nadie más quería contratarnos. Rocío venía saliendo de un refugio de mujeres maltratadas. Yo estaba saliendo de la cárcel después de un error estúpido de mi juventud, y Norma tenía 52 años y nadie le daba empleo por la edad. Nos diste una oportunidad cuando el mundo nos había dado la espalda. Los ojos se me llenaron de lágrimas. Gracias. Fue todo lo que pude decir. No, jefa, dijo Rocío acercándose y tomando mi mano. Gracias a ti. Y si necesitas que declaremos sobre las visitas de Patricia, lo haremos. Esa mujer andaba buscando la forma de quitarte el negocio. Lo sabíamos. Esa noche llamé a Raquel y le conté sobre las visitas de Patricia a la pastelería. Perfecto, dijo Raquel con satisfacción. Eso establece premeditación. Ella no solo estaba planeando abandonarte, estaba planeando destruirte económicamente. Necesito que tus empleadas firmen declaraciones juradas. Al día siguiente, 2 de enero, recibí una llamada de un número desconocido. Era Sebastián. Valeria, necesito hablar contigo, dijo. Su voz sonaba diferente, menos arrogante, casi suplicante. No tenemos nada de qué hablar, respondí. Por favor, es sobre mi mamá. Está muy mal. No ha salido de la cama desde Navidad. Camila está aterrorizada. Una parte de mí, la parte que había amado a estos niños durante años, sintió una punzada de preocupación, pero la aplasté inmediatamente. ¿Y yo qué puedo hacer al respecto? Pregunté con frialdad. Podrías retirar la demanda. Podríamos llegar a un acuerdo. Mi mamá dice que te devolveremos todo poco a poco cuando yo reciba el fideicomiso. Ah, ¿entonces el banco ya les devolvió el acceso al dinero? Pregunté. Hubo un silencio. No, todavía está congelado. Pero cuando lo liberen, Sebastián, lo interrumpí. El banco no va a liberar ese dinero, no después de lo que hicieron. Y aunque lo hicieran, no quiero su dinero poco a poco. Quiero justicia. Quiero que enfrenten las consecuencias de haber pasado 7 años planeando mi destrucción. Yo no quería esto, explotó Sebastián. Era el plan de mi mamá. Ella me obligó. Me dijo que era por nuestro bien, que tú nos estabas usando para reemplazar la familia que nunca tuviste. Me reí sin humor. Sebastián, tienes 19 años. Eres legalmente un adulto. No puedes escudarte detrás de tu mamá para siempre. Tú tomaste decisiones. Tú elegiste humillarme en esa cena. Tú elegiste tratarme como basura durante más de un año. Ahora enfrenta las consecuencias. Por favor. Su voz se quebró. Camila está llorando todo el tiempo. Nos quedamos en casa de la abuela de mi mamá y es horrible. No hay espacio. La casa está cayéndose a pedazos. No tenemos dinero para nada. Deberías haberlo pensado antes, dije, y colgué. Pero la llamada me afectó más de lo que quería admitir. Esa noche no pude dormir. Me quedé mirando el techo de mi nueva habitación. Después de echar a Patricia y a los niños, había redecorado completamente la casa. Pinté las paredes de colores que me gustaban a mí. Compré muebles nuevos. Eliminé cada rastro de ellos. Pero en la oscuridad todavía podía ver el rostro de Camila cuando tenía 10 años y me abrazaba antes de dormir. Podía escuchar a Sebastián tocando la guitarra en la sala. Esos recuerdos habían sido reales para mí, aunque para ellos fueran solo actuación. Mi teléfono vibró. Era un mensaje de mi hermana Lucía. Mañana vamos todas a almorzar juntas. No aceptamos un no como respuesta. Te necesitamos y tú nos necesitas. Sonreí en la oscuridad. Mi familia había sido mi roca durante todo esto, especialmente mi madre, que a pesar de su edad y sus problemas de salud, había sido implacable en su apoyo. El almuerzo familiar resultó ser exactamente lo que necesitaba. Mis 2 hermanas, Lucía y Beatriz, mi madre y mis 2 sobrinos adolescentes nos reunimos en el restaurante favorito de mamá. Cuéntanos todo, exigió Beatriz apenas nos sentamos. ¿Qué está pasando con el caso? Les conté sobre los descubrimientos de Raquel, sobre el dinero oculto de Patricia, sobre la propiedad en la costa. Beatriz golpeó la mesa con la mano. Esa maldita. Y pensar que le di tantos consejos sobre cómo hacerte feliz. Me usó para obtener información sobre ti. Mi madre negó con la cabeza. Siempre supe que había algo raro en esa mujer. La forma en que miraba tu pastelería, como si estuviera calculando su valor. Pero no quise decir nada porque te veías tan feliz. No era felicidad real, mamá, dije suavemente. Era la ilusión de felicidad. Yo me conformé con migajas de afecto porque estaba tan desesperada por tener una familia. Lucía tomó mi mano. Pero tienes una familia. Nos tienes a nosotros. Siempre nos has tenido. Mi sobrino mayor, Daniel, de 16 años, habló por primera vez. Tía Valeria, ¿puedo decirte algo? Asentí. Sebastián va a mi escuela. Bueno, iba. No ha vuelto desde las vacaciones de Navidad. Pero antes de eso, lo escuché presumiendo con sus amigos sobre cómo estaban ordeñando a la vaca tonta de su madrastra. Dijo que tú eras tan patética que seguías comprándole cosas aunque él te tratara como basura. Las palabras me dolieron, pero no me sorprendieron. ¿Por qué no me lo dijiste antes? Daniel se encogió de hombros. No sabía si debía. No quería causar problemas. Pero después de lo que hicieron en Navidad, pensé que debías saberlo. Todos en la escuela sabían que te estaban usando. Sebastián lo contaba como si fuera gracioso. Sentí náuseas. La humillación pública había sido incluso más amplia
de lo que pensaba, no solo frente a mi familia, sino frente a toda la escuela, frente a sus amigos. Yo había sido el chiste de todos estos hijastros ingratos. Gracias por decirme, Daniel, logré decir. Ahora sé que hice lo correcto. Esa tarde, mientras manejaba de regreso a casa, me llamó un número que no reconocí. Era la madre de Patricia, doña Herminia. Valeria, por favor, necesito hablar contigo, dijo con voz temblorosa. La señora Herminia tenía 78 años y siempre había sido amable conmigo. Dígame, doña Herminia, mi hija, Patricia, está muy enferma. No come, no duerme. Los doctores dicen que es una crisis nerviosa. Los niños están destrozados. Por favor, ¿no podríamos sentarnos a hablar como familia? Doña Herminia, dije lo más gentilmente que pude. Con todo respeto, ya no somos familia. Su hija me mintió, me usó y entrenó a sus hijos para que hicieran lo mismo. Pasaron años planeando cómo destruirme. No hay nada que hablar. Pero los niños, empezó a decir. Los niños son casi adultos. La interrumpí. Sebastián tiene 19 años. Tomó decisiones. Camila tiene 17. También tomó decisiones. Todos ustedes tomaron decisiones que los llevaron a donde están ahora. Somos pobres, Valeria, dijo doña Herminia con voz quebrada. Vivimos en una casa que se está cayendo. Los niños no tienen para sus estudios. Patricia no puede trabajar en este estado. ¿Vas a dejar que se mueran de hambre? Doña Herminia, dije con firmeza. Patricia tiene más de $200,000 en cuentas bancarias que me ocultó. Tiene una propiedad en la costa. Dígale que venda esa casa o que use ese dinero. No es mi problema. Hubo un silencio largo. ¿Qué dinero?, preguntó doña Herminia finalmente. ¿De qué estás hablando? Y ahí me di cuenta. Patricia ni siquiera le había contado a su propia madre sobre el dinero oculto. Pregúntele a su hija sobre el seguro de vida de su esposo. Pregúntele sobre la cuenta de inversiones. Pregúntele sobre la casa que heredó de usted. Oh, espere, usted todavía está viva. Así que esa también fue una mentira. Colgué el teléfono. 10 minutos después, mi teléfono explotó con llamadas de Patricia. Las ignoré todas. Luego empezaron los mensajes de texto. Mentirosa. Estás inventando cosas. Voy a demandarte por difamación. Los borré sin leer más allá de los primeros. Finalmente, Patricia dejó un mensaje de voz. Su voz sonaba histérica. Nada parecido a la mujer calmada y controlada que yo conocía. ¿Cómo te atreves a decirle a mi madre que tengo dinero escondido? Estás tratando de ponerla en mi contra. Eres una monstruo. Todo lo que hice fue proteger a mis hijos de una mujer controladora y manipuladora como tú. Guardé el mensaje de voz. Raquel me había dicho que guardara todas las comunicaciones. Cada mensaje enojado, cada amenaza, cada insulto es evidencia de su verdadero carácter, me había explicado. Cuando estemos frente al juez, no podrá jugar a la víctima cuando tengamos grabaciones de ella llamándote monstruo y mentirosa. La siguiente semana, Raquel me llamó con noticias. Patricia contrató a un abogado, Fernando Salas. Es conocido por ser agresivo, pero no particularmente inteligente. Ya recibí su respuesta a nuestra demanda. ¿Y qué dice?, pregunté. Básicamente lo que esperábamos. Niega todo fraude. Dice que tú la manipulaste emocionalmente para que se casara contigo. Afirma que los niños son las verdaderas víctimas de tu amor condicional y está contrademandando por compensación por daños emocionales y por la mitad de tus bienes matrimoniales. Me reí con incredulidad. ¿La mitad de mis bienes? Si todo lo compré yo. Exactamente, dijo Raquel con satisfacción. Su abogado cometió un error. Al pedir la mitad de tus bienes, abrió la puerta para que nosotros pidamos la mitad de los suyos, incluido el dinero del seguro de vida y la propiedad que nos ocultó. Su codicia acaba de costarle muy caro. ¿Cuándo es la audiencia?, pregunté. En 3 semanas, el 28 de enero. Pero antes tendremos una mediación obligatoria el 15. Es un requisito legal antes de ir a juicio. Tendrás que estar en la misma sala que Patricia. Mi estómago se apretó. ¿Tengo que hablar con ella? No, si no quieres. Yo hablaré por ti, pero prepárate. Ella va a llorar, va a suplicar, va a tratar de manipularte. Es su última carta. El día de la mediación llegó más rápido de lo que esperaba. Me puse mi mejor traje, me maquillé cuidadosamente, me recogí el cabello en un moño profesional. Quería verme fuerte, próspera, nada como la mujer rota que Patricia esperaba encontrar. Raquel me recogió en su auto. Recuerda, me dijo mientras manejábamos hacia el centro de mediación. No reacciones emocionalmente a nada de lo que digan. Mantén la calma. Muestra que has superado esto. El centro de mediación era un edificio moderno con salas de conferencia neutrales. El mediador, un hombre mayor llamado licenciado Torres, nos explicó las reglas. Esto es un espacio seguro para llegar a un acuerdo. Todo lo que se diga aquí es confidencial. El objetivo es evitar un juicio largo y costoso. Asentí. Patricia estaba sentada al otro lado de la mesa con su abogado, Fernando Salas, un hombre de 40 y tantos, con un traje barato y una expresión de suficiencia. Patricia se veía terrible. Había perdido peso, tenía ojeras profundas, el cabello sin brillo. Una parte cruel de mí se sintió satisfecha. Esta era la cara de la culpa y las consecuencias. Pero cuando nuestras miradas se encontraron, vi algo que me heló la sangre. No era arrepentimiento, era odio puro. Comencemos, dijo el licenciado Torres. Señora Valeria, su abogada ha presentado una demanda por $283,240 en gastos reembolsables. Señora Patricia, su abogado está contrademandando por daños emocionales y división de bienes. ¿Hay algún punto medio donde podamos empezar a negociar? Fernando Salas habló primero. Mi clienta está dispuesta a retirar
retirar su contrademanda si la señora Valeria retira la suya. Cada una sigue su camino. Divorcio amistoso. Nadie debe nada a nadie. Raquel se rió. ¿Amistoso? Su clienta pasó 7 años defraudando a la mía. La respuesta es no. Mi clienta es una madre soltera con 2 hijos dependientes, continuó Salas. La señora Valeria tiene un negocio próspero y ninguna dependiente. Es solo justo que haya alguna compensación. Su clienta, respondió Raquel fríamente, tiene más de $200,000 en cuentas ocultas y una propiedad a su nombre que nunca declaró. Ella no es una madre soltera pobre, es una defraudadora. Patricia explotó. Ese dinero era para mis hijos, para su educación, para su futuro. Entonces, ¿admite que existe?, preguntó Raquel levantando una ceja. Fernando Salas puso su mano en el brazo de Patricia para callarla, pero era tarde. Claro que existe, continuó Patricia. El seguro de vida de mi esposo. ¿Qué esperabas que hiciera? ¿Que lo gastara en lujos cuando mis hijos necesitaban estabilidad? Esperaba que fueras honesta, dije finalmente. Mi voz sonó más calmada de lo que me sentía. Esperaba que cuando te pregunté antes de casarnos si había algo que debiera saber sobre tu situación financiera, me dijeras la verdad. Esperaba que cuando adopté a tus hijos y juré cuidarlos, tú no estuvieras planeando usarme como una fuente de ingresos temporal. Patricia se puso de pie bruscamente. Yo te amaba. Todo era real al principio, pero luego te volviste controladora, manipuladora. Querías que los niños te quisieran más a ti que a mí. Trataste de reemplazarme como su madre. Eso es mentira, dije con voz firme. Nunca traté de reemplazarte. Traté de complementarte, de ser un apoyo, pero tú interpretaste cada acto de amor como una amenaza. Señoras, por favor, intervino el licenciado Torres. Mantengamos esto civilizado. Pero Patricia no había terminado. Mis hijos te odiaban. ¿Sabías eso? Odiaban tu cara de mártir cada vez que comprabas algo. Odiaban cómo controlabas cada peso que se gastaba en esta casa. Odiaban tu necesidad patética de que te llamaran mamá cuando nunca serías su verdadera madre. Las palabras me dolieron, pero no dejé que se notara. Si me odiaban tanto, dije suavemente, ¿por qué esperaron hasta que Sebastián estuviera a punto de acceder al fideicomiso para demostrarlo? ¿Por qué no me dejaron años atrás cuando supuestamente empezó este odio? Patricia abrió la boca y la cerró. No tenía respuesta para eso. Propongo un receso, dijo Fernando Salas rápidamente. Se llevó a Patricia afuera. Raquel me miró con aprobación. Bien hecho. La hiciste admitir que el dinero existe y expuso que no había razón lógica para que los niños siguieran viviendo contigo si realmente te odiaban tanto. Su argumento se está desmoronando. 15 minutos después, volvieron. Patricia tenía los ojos rojos. Fernando Salas habló con voz más conciliadora. Mi clienta está dispuesta a hacer una oferta. Reconoce que hubo falta de comunicación sobre ciertos activos. Está dispuesta a dividir el dinero del seguro de vida equitativamente. 100,000 para ella, 100,000 para la señora Valeria. A cambio, la señora Valeria retira la demanda por los gastos de los niños. Raquel me miró. Negué con la cabeza. No, dije. Esa no es una división equitativa. Yo gasté 283,000 en sus hijos durante 7 años. Ella ocultó 200,000. El valor de la propiedad en la costa es aproximadamente 150,000 según las valuaciones que investigamos. Eso es un total de 350,000 en activos ocultos. Quiero el 70% de todo. 245,000. Fernando Salas se atragantó. Eso es absurdo. Mi clienta quedaría prácticamente sin nada. Su clienta me dejó prácticamente sin nada emocionalmente, respondí. Destruyó 7 años de mi vida. Entrenó a niños que yo amaba para que me vieran como un banco ambulante. Me hizo creer que tenía una familia cuando todo era una actuación. 245,000 es barato para eso. Patricia comenzó a llorar. No tengo tanto dinero líquido. Tendría que vender la casa de la playa. Es lo único que me queda de mi madre. Su madre está viva, señaló Raquel. Según nuestros registros, la señora Herminia Castillo, de 68 años, reside en la calle Magnolia número 422. Así que esa casa no la heredó de su madre. La compró usted hace 3 años con dinero que debería haber declarado en su matrimonio. La cara de Patricia se puso roja. Tú no entiendes nada. Esa casa era mi plan de escape, por si algún día necesitaba huir de ti. ¿Huir de mí? Me reí sin humor. Yo nunca te levanté la mano, nunca te insulté, nunca te controlé. Te di libertad completa sobre el dinero de la casa. ¿De qué necesitabas huir exactamente? De tú. Patricia buscaba palabras. De tu bondad, de tu maldita bondad. Me hacías sentir culpable cada día. Cada vez que comprabas algo para los niños. Cada vez que sonreías cuando me llamaban mamá frente a ti. Cada vez que te esforzabas tanto por ser la perfecta madrastra. Me hacías sentir como una mala madre. Y ahí estaba, la verdad finalmente. Nunca te comparé con nadie. Patricia, dije suavemente, tu culpa era tuya propia porque sabías que me estabas mintiendo desde el día que nos conocimos. No fue mi bondad lo que te molestó. Fue tu propia conciencia. El licenciado Torres miró su reloj. Tenemos que concluir esta sesión. ¿Hay acuerdo o no? Fernando Salas susurró algo a Patricia. Ella negó con la cabeza violentamente. No voy a darle ni un centavo, dijo Patricia con voz venenosa. Prefiero que un juez decida. Quiero que todo el mundo escuche lo mala persona que eres. Perfecto, dije. Yo también. Quiero que todo el mundo sepa que una mujer pasó 7 años manipulando a alguien que la amaba, que entrenó a sus hijos para que fueran cómplices de fraude, que ocultó cientos de miles de dólares mientras fingía ser pobre. Sí, Patricia, vayamos a juicio. Que todo salga a la luz. La mediación terminó sin acuerdo. Mientras salíamos del edificio,
oficio. Raquel me detuvo. ¿Estás segura de esto? Un juicio puede ser brutal. Van a hurgar en cada aspecto de tu vida. Estoy segura, respondí. Quiero que enfrenten consecuencias reales. No quiero un acuerdo privado donde todo quede oculto. Quiero que la verdad se sepa. Esa noche, sola en mi casa remodelada, me permití llorar por última vez. No por Patricia, no por Sebastián o Camila. Lloraba por la Valeria de hace 7 años que había creído que el amor y la dedicación eran suficientes para construir una familia. Lloraba por todas las noches que había pasado preocupándome si los niños habían comido suficiente, si estaban felices, si se sentían amados. Lloraba por los cumpleaños, las navidades, los días del padre donde yo fingía que no me dolía, que nunca me dieran una tarjeta del Día de las Madres. Lloraba por la idiota que había sido, pero cuando terminé de llorar, me sequé las lágrimas y me miré en el espejo. Ya no era esa Valeria, era más fuerte ahora, más sabia, y estaba lista para la venganza que se hacía llamar justicia. El juicio sería en febrero, justo después del cumpleaños de Sebastián. Qué irónico. El día que él esperaba recibir acceso a su fideicomiso, estaría sentado en una sala de tribunal enfrentando las consecuencias de sus acciones. Mi teléfono vibró. Era un mensaje de Camila. Por favor, Valeria, mamá está enferma de verdad. Los doctores dicen que puede tener un colapso completo. Por favor, retira la demanda. Haré lo que sea. Te lo ruego. Miré el mensaje durante largo rato. Luego lo borré sin responder. Las súplicas de estos hijastros ingratos llegaban demasiado tarde. Los días pasaban y yo me concentraba en mi pastelería. Los pedidos habían aumentado después de Navidad. Rocío, Estela y Norma trabajaban tiempo extra para cumplir con todo. Jefa, necesitamos contratar a alguien más, dijo Rocío un día. Estamos rebasadas. Tienes razón, asentí. Publiquen un anuncio. Busquemos 2 personas más. Al día siguiente, mientras revisaba currículums en mi oficina, entró una mujer joven que me pareció vagamente familiar. ¿Señora Valeria?, preguntó tímidamente. Soy Ana. Fui compañera de Camila en la escuela. Ella me dijo que tal vez necesitaba empleadas. Mi primera reacción fue decir que no. Cualquier conexión con esa familia era tóxica. Pero algo en los ojos de esta chica me hizo dudar. ¿Camila te mandó?, pregunté con suspicacia. Ana negó con la cabeza. No exactamente. Camila y yo éramos amigas hasta hace como un año. Ella cambió mucho. Se volvió cruel, presumida. Dejamos de hablarnos. Pero sé que su familia está pasando por problemas ahora y, bueno, pensé que tal vez podría trabajar aquí. Necesito el dinero para la universidad. ¿Por qué querrías trabajar para mí si sabes que estoy en una batalla legal con la familia de tu ex amiga? Ana se encogió de hombros. Porque Camila me contó cosas antes de que dejáramos de ser amigas. Me contó sobre el plan de su mamá. Me contó cómo se reían de usted a sus espaldas. Pensé que era horrible entonces y lo sigo pensando ahora. Usted no se merece lo que le hicieron. La contraté en el momento y resultó ser una de las mejores decisiones que tomé. Ana era trabajadora, rápida para aprender y genuinamente buena persona. Durante las siguientes semanas, mientras esperábamos la fecha del juicio, Ana me contó más detalles sobre cómo Camila solía hablar de mí. Decía que usted era patética, que estaba tan desesperada por tener hijos que aceptaba cualquier migaja de afecto que ellos le dieran. Una vez, Camila compró un regalo carísimo para su mamá con el dinero que usted le había dado para libros escolares. Cuando usted le preguntó por los libros, mintió y dijo que la escuela se los había prestado. Se rió mucho contándome eso. Cada revelación me endurecía más. Cada historia me confirmaba que había hecho lo correcto. El 12 de enero, cumpleaños de Sebastián, recibí un mensaje de Patricia. Hoy mi hijo cumple 21 años y lo único que tiene es una madre quebrada y un futuro destruido. Espero que estés feliz. Respondí por primera vez en semanas. Tu hijo tiene exactamente lo que sembró. Feliz cumpleaños, Sebastián. El día del juicio finalmente llegó. Era el 28 de enero. Un día frío y gris. Me vestí con un traje azul marino. Me puse tacones que me hacían ver más alta. Me pinté los labios de rojo. Quería verme como la mujer exitosa que era, no como la víctima que Patricia esperaba presentar. Mi familia completa vino conmigo. Mi madre, mis hermanas, hasta mis sobrinos pidieron permiso en la escuela. La sala del tribunal era más pequeña de lo que esperaba. El juez era una mujer de unos 60 años llamada Magistrada Elena Vargas, conocida por ser estricta pero justa. Patricia estaba sentada con su abogado en el otro lado. Sebastián y Camila estaban en las bancas del público, ambos vestidos formalmente, ambos con caras de funeral. Doña Herminia también estaba ahí, viéndose frágil y confundida. El abogado de Patricia presentó su caso primero. Pintó a Patricia como una madre devota que había conocido a una mujer controladora y manipuladora. Mi clienta fue seducida por promesas de estabilidad y seguridad, dijo Fernando Salas con voz dramática. Pero pronto descubrió que ese amor venía con condiciones. La señora Valeria usaba el dinero como arma, controlando cada aspecto de sus vidas. Los niños vivían aterrorizados de disgustarla, porque sabían que podía cortarles el acceso a todo en cualquier momento. Raquel se levantó para la contrainterrogación. Señor Salas, ¿tiene alguna evidencia de esta supuesta manipulación financiera? ¿Algún mensaje de texto? ¿Algún correo electrónico? ¿Algún testigo que pueda confirmar que mi clienta amenazaba a los niños con quitarles cosas? Fernando Salas titubeó. Los niños pueden testificar. Los niños que, según los registros bancarios que presentamos, recibían mesadas de $500 mensuales cada uno, más cualquier gasto adicional que pidieran. ¿Esos niños aterrorizados? La magistrada Vargas
Fuentes levantó la mano. Suficiente. Señora Fuentes, presente su caso. Raquel comenzó metódicamente. Presentó todos los recibos de gastos que yo había guardado durante 7 años. Cada colegiatura, cada clase de guitarra, cada tratamiento de ortodoncia. Luego presentó las capturas de pantalla de los mensajes entre Patricia y los niños donde planeaban abandonarme. Finalmente, presentó los registros bancarios mostrando las cuentas ocultas de Patricia. Como puede ver, su señoría, dijo Raquel, esto no fue un matrimonio que simplemente no funcionó. Esto fue un fraude planificado y ejecutado durante 7 años. La señora Patricia ocultó activos significativos mientras permitía que mi clienta gastara cientos de miles de dólares en sus hijos. Ella nunca tuvo intención de ser honesta. Solo estaba esperando el momento de máximo beneficio para abandonar a mi clienta. La magistrada Vargas estudió los documentos en silencio. Luego miró a Patricia. Señora Patricia, ¿es verdad que usted ocultó la existencia del seguro de vida de su difunto esposo y de una propiedad a su nombre? Patricia se puso de pie. Ese dinero era para mis hijos. La pregunta es si lo ocultó o no, interrumpió la magistrada. Patricia bajó la cabeza. Sí, lo oculté. El silencio en la sala era absoluto. La magistrada continuó. ¿Y es verdad que usted y sus hijos planificaron abandonar a la demandante inmediatamente después de que su hijo mayor cumpliera 21 años y pudiera acceder a su fideicomiso? Patricia miró a su abogado desesperadamente. Fernando Salas se puso de pie. Su señoría, mi clienta invoca su derecho a no autoincriminarse. Ya es tarde para eso, dijo la magistrada secamente. Ya admitió el ocultamiento de activos. El daño está hecho. La magistrada llamó a Sebastián al estrado. El muchacho caminó con piernas temblorosas. Señor Sebastián, ¿es verdad que usted y su hermana participaron activamente en un plan para defraudar a la señora Valeria? Sebastián tartamudeó. Nosotros. Mi mamá dijo, ¿sí o no?, exigió la magistrada. Sí, susurró Sebastián. ¿Y es verdad que usted ha estado alardeando en su escuela sobre ordeñar a la vaca tonta refiriéndose a la demandante? Los ojos de Sebastián se agrandaron. ¿Quién le dijo eso? Tengo declaraciones juradas de 3 de sus compañeros de clase, dijo Raquel levantando unos documentos. Todos testifican que usted se jactaba regularmente de cómo estaba manipulando a su madrastra. Sebastián comenzó a llorar. Lo siento mucho. Yo era joven, era estúpido. Usted era suficientemente mayor para saber la diferencia entre el bien y el mal, dijo la magistrada. Suficiente. Puede sentarse. Luego llamaron a Camila. La muchacha se veía aterrorizada. Señorita Camila, ¿participó usted voluntariamente en este plan? Camila miró a su madre, luego a mí. Yo no quería, dijo con voz quebrada. Pero mi mamá decía que era necesario. Decía que Valeria nos estaba usando para reemplazar la familia que ella nunca tuvo. Decía que no era justo que ella tuviera el control de todo nuestro dinero. ¿Qué dinero?, preguntó la magistrada. Su madrastra no tenía control de ningún dinero suyo. Ustedes eran menores dependientes. Ella les proveía todo. ¿O me equivoco? Camila no respondió. La magistrada suspiró. Puede retirarse. Finalmente me llamaron a mí. Caminé al estrado con la espalda recta y la cabeza en alto. Raquel me hizo preguntas básicas. ¿Cómo conocí a Patricia? ¿Por qué decidí adoptar los niños? ¿Qué gastos había cubierto? Respondí todo con calma y claridad. Luego fue el turno de Fernando Salas de interrogarme. Señora Valeria, ¿es verdad que usted llevaba un control muy estricto de todos los gastos de la casa? Preguntó. Llevaba un presupuesto, sí, respondí. Como cualquier persona responsable que maneja un negocio y una familia. ¿Y es verdad que usted esperaba que los niños la llamaran mamá como condición para recibir cosas? No, nunca exigí nada. Ellos comenzaron a llamarme mamá Valeria por su propia voluntad cuando tenían 9 y 11 años. Pero ¿no es verdad que usted se sentía celosa de la relación de los niños con su madre biológica?, insistió Fernando Salas. No, respondí firmemente. Nunca intenté reemplazar a Patricia. Intenté complementar, ser un apoyo, una figura materna adicional. En ningún momento quise que me quisieran más que a ella. Entonces, ¿por qué presentar esta demanda?, preguntó Fernando Salas con tono acusatorio. ¿Por qué no simplemente divorciarse y seguir adelante? ¿Por qué destruir a una familia que ya está sufriendo? Me volteé hacia él y lo miré directamente a los ojos. Porque pasé 7 años siendo vista como una fuente de ingresos con patas. Porque estos niños que yo amaba me veían como una broma. Porque Patricia me mintió desde el primer día y entrenó a sus hijos para que me usaran y descartaran. No estoy destruyendo a una familia. Estoy demandando justicia por haber sido destruida yo misma. La sala quedó en silencio. La magistrada Vargas cerró su carpeta. He escuchado suficiente. Voy a tomar un receso de 2 horas para revisar toda la evidencia y tomar mi decisión. Se levantó y salió de la sala. Las 2 horas siguientes fueron las más largas de mi vida. Mi familia me rodeó en el pasillo del tribunal. Mi madre me abrazó. Estoy orgullosa de ti, hija. Mis hermanas me compraron café. Mis sobrinos me mandaban mensajes de apoyo. Del otro lado del pasillo, Patricia lloraba en los brazos de doña Herminia, mientras Sebastián y Camila se veían perdidos. En un momento, Camila se acercó a mí. Valeria, dijo con voz temblorosa, lo siento mucho, de verdad. Yo era solo una niña cuando empezó todo esto. Mi mamá me decía que era correcto, que tú nos estabas usando. Ahora veo que no era cierto. La miré sin expresión. Tienes 17 años, Camila. Suficiente edad para saber que usar a alguien está mal. Suficiente edad para saber que reírse de alguien a sus espaldas es cruel. Tus lágrimas llegan tarde. Camila retrocedió como si la hubiera abofeteado. Sebastián se acercó también.
bien. Valeria, si pudiéramos volver atrás, empezó. Pero no pueden, lo interrumpí. No pueden devolver los 7 años que pasé amándolos. No pueden borrar cada vez que me llamaron mamá sabiendo que era mentira. No pueden recuperar mi confianza en la humanidad que ustedes destrozaron. Así que sus disculpas no significan nada para mí. La magistrada regresó exactamente 2 horas después. Todos volvimos a nuestros lugares. He revisado toda la evidencia presentada, comenzó la magistrada Vargas. Este es uno de los casos más claros de fraude matrimonial y manipulación familiar que he visto en mi carrera. La señora Patricia no solo ocultó activos significativos, sino que planificó activamente defraudar a la demandante durante años. Los hijos, aunque menores al inicio, participaron voluntariamente en este fraude durante el último año. Por lo tanto, mi decisión es la siguiente. La señora Patricia deberá pagar a la señora Valeria la suma completa de $283,240 en gastos reembolsables, más $50,000 adicionales en daños por angustia emocional. Además, en la división de bienes matrimoniales, la señora Valeria recibirá el 80% de todos los activos ocultos que la señora Patricia no declaró, incluido el dinero del seguro de vida y el valor de la propiedad en la costa. Patricia lanzó un grito ahogado. La magistrada continuó. Además, debido a la naturaleza fraudulenta de este matrimonio, decreto que no hay obligación alguna de pensión alimenticia de ninguna de las partes. El divorcio es otorgado inmediatamente. Finalmente, recomiendo que el banco que administra el fideicomiso de los menores investigue si estos fondos deben ser liberados, dado el comportamiento demostrado por el beneficiario principal. Sebastián se puso de pie. No puede hacer eso. Ese dinero es mío. Señor, siéntese o lo haré desalojar por desacato, ordenó la magistrada. Sebastián se dejó caer en su asiento, sollozando. La corte está cerrada, concluyó la magistrada golpeando su mazo. Mi familia explotó en vítores. Raquel me abrazó. Lo logramos. Ganamos todo. Pero yo no sentía alegría. Miraba a Patricia, que estaba colapsada sobre la mesa, llorando incontrolablemente. Miraba a Sebastián y Camila, que se veían completamente destruidos. Doña Herminia los abrazaba a todos, ella misma llorando. Por un momento, solo un momento, sentí una punzada de algo que podría haber sido lástima, pero entonces recordé los mensajes. Valeria es tan ingenua que ni siquiera sospecha. Recordé la sonrisa burlona de Sebastián en la cena de Navidad. Recordé años de fingir ser amada cuando todo era una actuación para sacarme dinero. La punzada de lástima murió tan rápido como había llegado. Esta era su venganza merecida. Esta era justicia. Salimos del tribunal rodeados por mi familia. Los reporteros nos esperaban afuera. Aparentemente, el caso había llamado la atención por lo inusual de las circunstancias. Señora Valeria, ¿cómo se siente después de ganar el caso?, gritó un periodista. Me detuve y enfrenté las cámaras. Me siento vindicada. Durante 7 años fui vista como una tonta útil. Hoy, la verdad salió a la luz. Espero que mi caso sirva como advertencia para otras personas en situaciones similares. El amor no debe ser ciego. La bondad no debe ser ingenua. Y la traición familiar siempre, eventualmente, se paga. Las semanas siguientes fueron un torbellino. La sentencia de la magistrada era inapelable, debido a la claridad de la evidencia. Patricia tuvo que comenzar los trámites para vender la propiedad de la costa. El banco que administraba el fideicomiso de Sebastián congeló los fondos indefinidamente mientras investigaban si el comportamiento fraudulento del beneficiario violaba los términos del testamento de su padre. Un día de marzo, 2 meses después del juicio, doña Herminia vino a mi pastelería. Se veía mucho más vieja de lo que recordaba. Valeria, ¿puedo hablar contigo un momento? Asentí y la llevé a mi oficina. No vengo a pedir nada, dijo de inmediato. Solo quiero que sepas que no sabía nada. Patricia nunca me contó sobre el dinero, sobre el plan, sobre nada. Cuando me enteré en el juicio me sentí avergonzada. Esa no es la hija que yo crié. ¿A qué vino entonces, doña Herminia?, pregunté sin emoción. A pedirte perdón en nombre de mi familia y a decirte que Patricia está mal, muy mal. Después de tener que vender la casa de la playa y dar todo ese dinero, algo se rompió en ella. Está en tratamiento psiquiátrico. Los niños. Sebastián tuvo que abandonar la universidad. Está trabajando en un supermercado. Camila terminó la preparatoria, pero no puede ir a la universidad. No tienen dinero. ¿Y qué quiere que haga yo al respecto?, pregunté. Doña Herminia negó con la cabeza. Nada. Solo quería que supieras, que vieras lo que tu venganza causó. Mi venganza, repetí lentamente. Doña Herminia, yo no causé esto. Ellos lo causaron. Cada decisión que tomaron durante 7 años los llevó a este momento. Yo solo pedí que enfrentaran las consecuencias de sus actos. Pero eran niños, empezó doña Herminia. Sebastián tiene 21 años. La interrumpí. Es un adulto. Camila tiene 18 en 2 meses. También será adulta. Fueron suficientemente mayores para planificar mi destrucción. Son suficientemente mayores para vivir con las consecuencias. Doña Herminia se puso de pie lentamente. Espero que puedas vivir con esto en tu conciencia. Duermo perfectamente bien, respondí. Y era verdad. Por primera vez en años, dormía sin pesadillas, sin preocupaciones sobre si los niños estaban felices, si Patricia me amaba realmente, si estaba haciendo suficiente. Doña Herminia salió de mi pastelería y nunca volvió. La vida siguió adelante. La pastelería prosperaba más que nunca. Con el dinero del acuerdo legal, pude expandir el negocio. Abrí una segunda sucursal al otro lado de la
la ciudad. Contraté a más empleadas, incluidas 3 madres solteras que, como Patricia había pretendido ser, realmente necesitaban una oportunidad. La diferencia era que estas mujeres eran honestas, trabajadoras y agradecidas. Rocío, Estela y Norma se convirtieron en socias minoritarias del negocio. Sin ustedes, no habría sobrevivido estos meses, les dije cuando les di la noticia. Merecen ser dueñas de parte de esto también. Las 3 lloraron de felicidad. Ana, la ex amiga de Camila, resultó tener un talento natural para la repostería. Comenzó a crear diseños innovadores que se volvieron populares en redes sociales. Dulce Marta se convirtió en un nombre conocido en toda la ciudad. Una tarde de mayo, 6 meses después del juicio, estaba cerrando la pastelería cuando un carro se detuvo afuera. Era Sebastián. Salió del auto y se quedó parado en la puerta, sin atreverse a entrar. Me acerqué a la puerta pero no la abrí. ¿Qué quieres?, pregunté a través del vidrio. Solo quería que supieras, dijo con voz quebrada, que tenías razón. Sobre todo, fui un hijo de puta. Camila también lo fue. Mamá nos manipuló, sí, pero nosotros elegimos seguir adelante con el plan. Elegimos reírnos de ti. Elegimos humillarte. Y ahora estamos pagando por eso. ¿Y?, pregunté fríamente. ¿Quieres que te perdone? ¿Quieres que retire la demanda contra el fideicomiso? Sebastián negó con la cabeza. No, sé que no vas a hacer eso. Solo quería que supieras que lo siento. De verdad lo siento. Y que te extraño. Extraño cuando me ayudabas con mi tarea. Extraño cuando venías a mis conciertos escolares. Extraño tener una mamá que se preocupaba por mí. Pero nunca fui tu mamá, ¿recuerdas?, dije con voz dura. Solo obedeces a tus padres biológicos. Esas fueron tus palabras. Sebastián comenzó a llorar. Lo sé, y me arrepiento cada día de haberlas dicho. Pero era cierto, ¿sabes? Fuiste más mamá para mí en esos años que mi propia madre biológica, porque tú realmente te preocupabas. Mamá solo se preocupaba por el dinero. Muy tarde para esas revelaciones, dije. Adiós, Sebastián. Comencé a cerrar la cortina. ¡Espera!, gritó. El fideicomiso. El banco decidió. Me lo dieron, pero con condiciones. Tengo que usarlos solo para educación, y tengo supervisión de un administrador externo, y tengo que pagar todos los gastos legales del proceso. No queda mucho después de eso. Qué lástima, dije sin emoción. Al menos tienes algo. Hay personas que pasaron toda su vida trabajando por ti y terminaron sin nada más que recuerdos falsos. Cerré la cortina completamente. Escuché su carro arrancar y alejarse. Esa fue la última vez que vi a Sebastián. Camila intentó contactarme varias veces en los meses siguientes. Mensajes de texto pidiendo perdón, cartas dejadas en la puerta de la pastelería. Incluso una vez vino en persona, pero yo me negué a hablar con ella. Mi hermana Lucía me dijo que estaba siendo demasiado dura. Son niños, Valeria. Cometieron errores. No, respondí. Son adultos jóvenes que tomaron decisiones crueles, y las consecuencias de esas decisiones los van a seguir por el resto de sus vidas, como me siguen a mí. Porque la verdad era que, aunque había ganado el caso y recuperado mi dinero, algo en mí había cambiado para siempre. Ya no confiaba fácilmente. Ya no creía en las familias perfectas. Ya no pensaba que el amor y la bondad eran suficientes para construir relaciones genuinas. Patricia, Sebastián y Camila me habían enseñado que las personas pueden ser increíblemente crueles, especialmente con aquellos que las aman incondicionalmente. Un año después del juicio, en enero del siguiente año, recibí una invitación por correo. Era de Camila. Se casaba. La invitación decía: sé que probablemente no vendrás, pero quería que supieras. He conocido a alguien maravilloso que me ha enseñado lo que es el amor real. Me ha enseñado que la familia no siempre es sangre. A veces es elección. Ojalá te hubiera dado cuenta de eso cuando todavía eras parte de mi vida. Te amaré siempre, mamá Valeria. Rompí la invitación en pedazos y la tiré a la basura. Te amaré siempre. Significaba tanto como todas las otras veces que me había dicho te quiero mientras planeaba mi destrucción. Las palabras no significaban nada viniendo de esa familia. Los actos eran lo único que importaba, y sus actos habían sido consistentemente crueles, calculadores y destructivos. Mi madre murió ese otoño. Había estado enferma por un tiempo, pero su muerte aún me golpeó fuerte. En el funeral, mientras mis hermanas y yo llorábamos, vi una figura familiar en la parte de atrás de la iglesia. Era Patricia. Se veía demacrada, envejecida, con el cabello completamente gris, aunque solo tenía 48 años. Cuando nuestras miradas se encontraron, ella bajó la vista y salió de la iglesia. Después del funeral, Beatriz me dijo: Patricia vino a darme el pésame. Dijo que tu mamá había sido buena con ella y quería presentar sus respetos. Qué considerada, dije con sarcasmo. También dijo, continuó Beatriz, que está viviendo en un departamento pequeño con doña Herminia, que Sebastián se mudó con su novia y Camila con su nuevo esposo, que está completamente sola. Bien, dije sin compasión. Esa era exactamente su plan para mí. ¿Recuerdas? Dejarme sola después de extraer todo lo que podían, solo que ahora le pasó a ella. Beatriz me miró con tristeza. ¿Nunca vas a perdonarla? ¿Perdonar qué exactamente?, pregunté. ¿7 años de mentiras? ¿La destrucción sistemática de mi capacidad para confiar? ¿El entrenamiento de niños para que me vieran como un cajero automático? No, Beatriz. Algunas cosas no merecen perdón, merecen consecuencias permanentes. Los años pasaron. La pastelería siguió creciendo. Abrí una tercera sucursal. Me convertí en una empresaria respetada en la ciudad. Daba conferencias sobre emprendimiento femenino. Empleaba a más de 20 personas. Era exitosa, independiente y respetada. Pero seguía sola. Había tenido algunas citas aquí y allá, pero nunca dejé que nada se volviera serio. La
La idea de volver a confiar en alguien, de volver a abrir mi corazón, me aterrorizaba. Un día, 5 años después del juicio, Ana entró a mi oficina con expresión seria. Jefa, hay alguien aquí que quiere verte. Dije que no estabas, pero insiste que es urgente. ¿Quién es? Pregunté. Camila, respondió Ana. Mi corazón se aceleró. Dile que me fui. Ya lo hice. Dice que va a esperar afuera todo el día si es necesario. Que necesita hablar contigo sobre algo importante. Suspiré. Está bien, hazla pasar, pero quédate cerca por si necesito que la saque. Camila entró a mi oficina. Tenía 23 años ahora, una mujer adulta. Se veía cansada, con ojeras profundas. Gracias por recibirme, dijo suavemente. No tengo mucho tiempo, respondí sin invitarla a sentarse. ¿Qué quieres? Mamá murió, dijo Camila directamente. Las palabras me golpearon como un puñetazo, aunque no sabía por qué. Ya no sentía nada por Patricia. ¿Cuándo? Pregunté. Hace 3 días. Cáncer. Estaba enferma desde hace meses, pero no quiso decirnos hasta el final. Camila se limpió las lágrimas. Antes de morir, me hizo prometer que vendría a verte, que te diría que lo sentía, que nunca dejó de arrepentirse de lo que hizo. Qué conveniente arrepentirse cuando ya no hay nada que perder, dije fríamente. Camila asintió. Tienes razón, pero también dijo algo más. Dijo que la peor parte de todo no fue perder el dinero o la casa, fue perder a la única persona que realmente nos amó sin condiciones. Dijo que le enseñó a sus hijos a morder la mano que los alimentaba, y ahora estaba muriendo sola porque nadie confiaba en ella, ni siquiera su propia madre. ¿Y tú, Sebastián, no estuvieron con ella? Pregunté. Estuvimos ahí al final, dijo Camila, pero había una distancia. Sebastián nunca le perdonó que arruinara su futuro. Yo nunca le perdoné que me convirtiera en el tipo de persona que podía traicionar a alguien que me amaba. Doña Herminia murió hace 2 años, así que mamá pasó sus últimos años básicamente sola, pensando en todo lo que había destruido. No sabía qué sentir. ¿Satisfacción? ¿Tristeza? ¿Nada? Gracias por decírmelo, dije finalmente. Ahora, si no hay nada más. Hay algo más, interrumpió Camila. Mamá dejó algo para ti, una carta. Me hizo jurar que te la entregaría. Sacó un sobre de su bolso. Lo tomé con manos temblorosas. ¿Eso es todo? Eso es todo, respondió Camila. Excepto que yo también quiero decirte algo. Sé que no significa nada después de tanto tiempo, pero estoy en terapia ahora. He estado trabajando en entender por qué hice lo que hice, por qué dejé que mamá me convenciera de que estaba bien usar a las personas. Y me di cuenta de que tú fuiste la mejor madre que tuve. Mamá nos dio la vida, pero tú nos diste amor, y nosotros lo escupimos en tu cara. Sí, dije simplemente. Lo hicieron. Camila se dirigió a la puerta. Para lo que vale, me casé con un buen hombre. Tenemos una niña de 2 años. Su nombre es Valeria, porque quiero recordar cada día la persona buena y generosa que alguna vez tuvimos en nuestras vidas y que perdimos por nuestra propia estupidez y codicia. Salió antes de que pudiera responder. Esa noche, sola en mi casa, abrí la carta de Patricia. Estaba escrita con letra temblorosa, obviamente en los últimos días de su vida. Querida Valeria, sé que no merezco tu perdón. Sé que no merezco ni siquiera que leas esta carta, pero si lo estás haciendo, te pido solo un momento de tu tiempo para decirte la verdad que nunca tuve el valor de decir en vida. Cuando te conocí, sí estaba buscando estabilidad, sí estaba buscando a alguien que pudiera proveer para mis hijos, pero en algún momento realmente me enamoré de ti, de tu bondad, de tu risa, de la forma en que amabas a mis hijos como si fueran tuyos, y ese amor me aterrorizó, porque si realmente te amaba, entonces tenía que ser honesta, tenía que contarte sobre el dinero, sobre el fideicomiso, sobre todo, pero tenía miedo de que me dejaras si sabías que te había mentido desde el principio, así que seguí mintiendo, y mientras más mentía, más culpable me sentía, y mientras más culpable me sentía, más te odiaba por hacerme sentir así con tu bondad incesante. Entonces decidí que eras el problema, que me estabas controlando, manipulando, usando. Me convencí de mi propia mentira, y contagié a mis hijos con esa mentira. Los entrené para que te vieran como yo elegí verte. Una amenaza, no una bendición. El día de esa cena de Navidad, cuando Sebastián dijo esas palabras crueles, vi tu cara, vi el dolor, la traición, el amor muriendo en tiempo real, y sentí triunfo. Sentí que finalmente había ganado, que me había librado de la mujer que me hacía sentir culpable por ser quien era. Pero no gané nada. Perdí todo. Perdí mi hogar, mi dinero, mi dignidad. Perdí a mis hijos, porque aunque están vivos, nunca me perdonaron por lo que les hice hacer. Perdí a mi madre, que murió decepcionada de mí, y perdí a la única persona que me amó a pesar de todos mis defectos. Ahora estoy muriendo, y lo único en lo que puedo pensar es en cómo sería mi vida si hubiera sido honesta desde el principio, si hubiera dicho la verdad cuando me preguntaste sobre mi situación financiera, si hubiera aceptado tu amor en lugar de temerle, si hubiera criado a mis hijos para que te valoraran en lugar de usarte. No te pido perdón porque no lo merezco, solo te pido que sepas esto. La venganza más grande que pudiste haber tomado no fue el dinero o la casa, fue dejarme vivir sabiendo exactamente lo que perdí por mi propia maldad y codicia. Te deseo toda la felicidad del mundo. Mereces más de lo que yo alguna vez te di. Adiós, Valeria. Patricia. Doblé la carta y la guardé en un cajón de mi escritorio. No lloré, no sentí alivio o catarsis, solo sentí vacío. Patricia había muerto sola y arruinada, exactamente como había planeado que yo terminara. Los hijastros ingratos que había entrenado para destruirme ahora la odiaban a ella. La traición familiar que había orquestado se había vuelto contra ella con fuerza devastadora. Debería haberme sentido victoriosa. Debería haber sentido que la justicia finalmente se había completado, pero solo me sentí
sentía cansada, cansada de cargar el odio, cansada de la desconfianza, cansada de mantener las paredes tan altas alrededor de mi corazón. Esa noche tomé una decisión. No iba a perdonar a Patricia, no iba a olvidar lo que me hicieron, pero tampoco iba a dejar que esa traición definiera el resto de mi vida. Había ganado mi venganza, ellos habían pagado. Ahora era tiempo de que yo viviera. Los meses siguientes hice cambios. Comencé terapia para trabajar en mis problemas de confianza. Me uní a grupos sociales, hice nuevas amistades. Incluso acepté algunas citas que no terminé al primer signo de vulnerabilidad. Lentamente, muy lentamente, comencé a bajar las paredes. Conocí a alguien. Se llamaba Andrea, una profesora de literatura de 45 años que nunca se había casado. Era honesta, directa y no tenía hijos. No me prometió una familia instantánea. Me prometió compañía, respeto y honestidad. Y por primera vez en años me permití creer. No fue fácil. Hubo momentos en que quise huir, en que la voz de la traición pasada me susurraba que Andrea también me usaría, me mentiría, me destruiría. Pero Andrea fue paciente. Me dio espacio cuando lo necesitaba. Estuvo presente cuando la dejaba acercarse. Y poco a poco, aprendí que no todas las personas eran como Patricia. 2 años después de la muerte de Patricia, Andrea y yo nos mudamos juntas. No me casé de nuevo. Nunca lo haría. Pero encontré una forma de felicidad que no había creído posible. La pastelería seguía prosperando. Mis sobrinos crecían y venían a visitarme. Mis hermanas me incluían en todas las reuniones familiares. Tenía una vida llena de personas que genuinamente se preocupaban por mí. Un día recibí una llamada de Sebastián. No había hablado con él en años. Valeria, dijo su voz al otro lado de la línea, sonando adulta y cansada. Sé que probablemente no quieres escuchar de mí, pero mi esposa acaba de dar a luz. Tuvimos un niño. Esperé sin decir nada. Lo llamamos Mateo, continuó. Y mientras lo sostenía en el hospital, me di cuenta de algo. Ahora soy padre, y no tengo idea de cómo ser un buen padre porque nunca tuve un buen ejemplo. ¿Y? Pregunté fríamente. Y me di cuenta de que la única persona que me mostró lo que era el amor parental genuino fuiste tú. Cuando me ayudabas con la tarea aunque estabas cansada. Cuando venías a todos mis recitales, aunque la pastelería necesitaba atención. Cuando celebrabas cada pequeño logro mío como si fuera el más importante del mundo. Su voz se quebró. Quiero ser ese tipo de padre para Mateo, pero no sé cómo sin tener ese modelo. Sebastián, dije lentamente, tú tuviste ese modelo. Lo tuviste por 7 años. Si no aprendiste nada en ese tiempo, no es mi problema. Eres un adulto. Tienes internet, hay libros, hay terapeutas. Aprende como yo tuve que aprender, sola, después de que las personas en las que confié me destruyeron. Lo siento, susurró. Lo sé, respondí, pero tu arrepentimiento no cambia lo que hiciste. No borra los años de dolor. No me devuelve la capacidad de confiar fácilmente. Tu arrepentimiento es para tu propia conciencia, no para mi sanación. Colgué el teléfono. Andrea me abrazó esa noche. ¿Hiciste lo correcto? Preguntó. No lo sé, admití, pero es lo que necesitaba hacer. No puedo ser la salvadora de Sebastián después de que él ayudó a destruirme. Tiene que aprender a ser mejor persona por sí mismo, no porque yo lo guíe. Hoy, mientras escribo esto 10 años después de aquella cena de Navidad que cambió mi vida, puedo decir que estoy en paz. No una paz que viene del perdón, sino una paz que viene de saber que las personas que me traicionaron pagaron completamente por sus actos. Patricia murió sola y arrepentida. Sebastián vive con la culpa de sus acciones y un fideicomiso disminuido. Camila nombró a su hija en mi honor no por amor, sino por el peso de su propia vergüenza. Y yo construí una vida nueva de las cenizas de la vieja. Una vida donde no soy la madrastra ingenua que puede ser usada y descartada. Una vida donde mi bondad no es vista como debilidad. Una vida donde las personas a mi alrededor me valoran genuinamente. ¿Fue mi venganza excesiva? Algunos dirían que sí, que debía haber perdonado, que debía haber sido más compasiva, especialmente con los niños. Pero esos niños no fueron víctimas inocentes. Fueron participantes activos en un plan cruel diseñado para destruirme emocionalmente y financieramente. Y las consecuencias que enfrentaron fueron exactamente las que merecían. La humillación pública de aquella cena de Navidad no se compara con la humillación pública que ellos sufrieron cuando el caso salió en las noticias, cuando toda la ciudad supo lo que habían hecho, cuando Sebastián perdió a la mayoría de sus amigos porque nadie quería asociarse con alguien capaz de esa traición, cuando Camila tuvo que cambiar de escuela porque no soportaba las miradas de juicio. La traición familiar que planearon para mí se convirtió en su propia ruina, y aunque no siento alegría por su sufrimiento, tampoco siento culpa. Hay consecuencias en la vida, y finalmente, después de años de usar a una mujer bondadosa, estos hijastros ingratos y su madre aprendieron esa lección de la manera más dura. Mi pastelería ahora tiene 5 sucursales. Empleo a 50 personas. La mayoría son mujeres que, como yo, han enfrentado traiciones y han tenido que reconstruirse. Les doy no solo empleos, sino oportunidades, porque aprendí que el mejor uso de mi dolor no es guardar rencor para siempre, sino ayudar a otras personas a levantarse de sus propias traiciones. ¿Perdí la capacidad de confiar fácilmente? Sí. ¿Me cambió para siempre? Absolutamente. Pero no me destruyeron. Ese fue su error. Pensaron que me había vuelto dependiente de ellos, de la idea de tener familia. Pero resulta que yo era mucho más fuerte de lo que ninguno imaginó. Y esa es mi verdadera victoria. No el dinero que recuperé, no la casa que mantuve, no la venganza legal que ejecuté. Mi
verdadera victoria es que sobreviví, prosperé y encontré una forma de felicidad que nunca dependió de personas que solo me veían como un medio para un fin. Patricia murió sola, pero yo vivo rodeada de personas que genuinamente me aman. Sebastián y Camila cargan su culpa como una piedra alrededor del cuello, pero yo me liberé de esa carga. Ellos perdieron todo por su codicia y maldad. Yo gané todo por mi resiliencia y fuerza. Esta es mi historia. Una historia sin reconciliación, sin perdón fácil, sin finales felices para todos, porque en la vida real, las personas malas no siempre tienen redención. A veces, simplemente enfrentan las consecuencias de sus actos. Y a veces, la víctima no necesita perdonar para seguir adelante. Solo necesita la fortaleza para construir algo mejor de las ruinas. Y eso es exactamente lo que hice.